Buenas tardes desde aquí, desde México, o buenos días en donde quiera que estén ustedes, o buenas noches en donde nos hagan favor de acompañar. La información que vamos a dar es una información que prevalece en el tiempo, emana del tiempo y prevalece en el tiempo. Vamos a tratar el cuarto tema de esta serie de programas de polianarquía. Y para esto, bueno, pues nos da mucho gusto tener la compañía de ustedes y también compartir este foro con María Camila. Buenas tardes, María Camila, bienvenida. Buenas tardes, Jorge. Yo los saludo acá desde Colombia, saludando también a nuestra audiencia en nuestro programa semanal, que esperamos que hasta el momento pues les haya gustado estas situaciones que hemos discutido acá en Polianarquía, y pues esperamos también sus comentarios, a ver desde dónde nos escuchan, nos ven, y también sus opiniones. Bueno, pues vamos a empezar en materia. Antes de decir de qué vamos a hablar, vamos a platicarles que existe un país que aparentemente se ha revolucionado con un auténtico líder, y entrecomillamos esto de auténtico líder porque siempre de repente luego se arrepiente uno de lo que dice, pero se le da cierta autenticidad de líder del que veremos su trayectoria un poquito más adelante. Se trata, vamos a hablar de un país extraordinariamente pequeño de Centroamérica, y por eso justamente lo traemos a esta plataforma, porque a pesar de su tamaño se ha dado a notar con cambios importantes que han sorprendido a muchos por sus innegables resultados. Estamos hablando de la República de El Salvador. Es un país soberano de América Central, ubicado en el litoral del Océano Pacífico, con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados. Es muy pequeñito. En el año de 2021 contaba con una población estimada de 6.486.023 habitantes, según una estimación realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos en compañía con la CEPAL. Por su densidad demográfica, aproximada de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, es el país más densamente poblado del continente americano, sin incluir algunas de las islas que están en el Mar Caribe. Esto es muy a grosso modo, en forma muy general, muy superficial, lo que es geográficamente hablando la República de El Salvador. Pero hay que entrar en materia, hay que entrar a la parte política, que es la esencia de nuestro programa, y para eso te pido, María Camila, platícanos qué ha sido de El Salvador desde el punto de vista político, y digo, para no irnos tan atrás precortesianos, vamos a centrarnos después de su independencia, si te parece. Claro, Jorge, pues resulta que la independencia de El Salvador, que fue en 1821, y pues digamos hasta avanzada una década hacia los años 20, lógicamente ya centrándonos en el siglo anterior, el siglo XX, El Salvador fue gobernado principalmente entre conservadores y liberales. Sin embargo, ya moviéndonos un poco más hacia la década de los 30, fue cuando la Fuerza Armada concentraría su poder político con el respaldo de la oligarquía local hasta su conclusión a finales de los años 70. Esto fue, pues digamos que una guerra civil que ocurrió entre 1980 y 1992, un acontecimiento muy violento que dejó como resultado la muerte de aproximadamente 75.000 habitantes. Dicha guerra culminó cuando el gobierno y la guerrilla firmaron acuerdos de paz hacia 1992, que dieron lugar a reformas militares, sociales y también un cambio de políticas en el país. Bueno, esto es El Salvador desde el punto de vista geográfico y político. Ya yéndonos a esta época actual y orientándonos al tema que es el presidente Nayib Bukele, la presidencia de este señor exhibe músculo para acabar con la violencia y la inseguridad. Eso es un hecho. Crónica en El Salvador en pleno estado de excepción, recibiendo el aval de buena parte de la sociedad salvadoreña. Pero si una estrategia a mediano y largo plazo y una
sin una estrategia a mediano y largo plazo y un abordaje integral, el precio de esta apuesta securitizadora no puede ser menos democracia. Algo se torció a finales del mes de marzo en El Salvador. Sin que al día de hoy se conozcan las motivaciones, se produjeron más de 80 homicidios en el país en poco menos de 72 horas, cuando la media de los últimos meses era de apenas 3 homicidios diarios. El país está en estado de excepción desde entonces. Esta fue la reacción inmediata de Nayib Bukele ante el desafío que suponían unos asesinatos que siguen sin resolverse y sobre los cuales tenemos muchas más preguntas que respuestas. Algunas libertades constitucionales de los salvadoreños fueron suspendidas y se inició un operativo policial y militar que ha llevado a la cárcel hasta la fecha a más de 27,000 personas acusadas de terrorismo por pertenencia a las maras. Y esto que estamos hablando es una reacción de choque, ¿no? Es una acción verdaderamente enérgica y verdaderamente admirable, ¿no? Pero esto es solo el principio. Sí, Jorge, pues ya nos hemos dado cuenta que realmente uno de los grandes problemas en El Salvador es la violencia, precisamente a causa de este grupo, como tú lo acabas de nombrar, las maras. Es un grupo demasiado violento, pues que ha azotado muchísimo a este país. Pero pues ya centrándonos o enfocándonos un poco más hacia lo que ha sido la presidencia de Nayib Bukele, cuando pues él llegó a este puesto en 2019 y pues acabando con más de 3 décadas de bipartidismo en El Salvador, donde la incapacidad de las fuerzas políticas tradicionales, digamos lo que es la izquierda teniendo enfrente a Farabundo Martí, y la derecha de la Alianza Nacional Republicana, para así poder abordar los principales problemas del país, desde la inseguridad a las desigualdades. Esto pues acabó agotando la paciencia del pueblo salvadoreño, problemáticas que también los azotan, y claramente la sociedad de este país pues ya está, digamos, agotada precisamente de estas condiciones, de esta deplorable calidad de vida. El capital político pues ya del presidente Bukele en aquel entonces pues digamos que era inmenso, era fuerte. Su aplastante victoria en ese momento en las legislativas de 2021 confirmó el respaldo popular a su proyecto político. Este ha sido un presidente muy mediático, ¿no? Porque digamos que se ha movido muchísimo por las redes sociales, tiene cosas muy cuestionables, unas buenas, otras malas, pero pues digamos que como todos, ahí vamos a precisamente analizar esto, Jorge. Pues así habría, digamos, dado paso a una tercera vía en cuanto a la democracia salvadoreña, rompiendo todos los esquemas de que ya se tenían de una política tradicional, cambiando pues ya, digamos, su forma, sus contextos y demás. Hoy, digamos, ya casi 3 años después, Bukele controla todos los resortes del Estado, todas sus ramas, concentrando más y más poder. Cuenta con un amplio apoyo popular, como confirma el último Latino Barómetro y otras encuestas de opinión. A bordo con el relativo éxito de la gestión de la pandemia, un poco cuestionable también porque en su momento, en plena auge de COVID-19 o de cuarentenas en el mundo, esas políticas para enfrentar la pandemia en El Salvador eran muy cuestionables. Y pues digamos ha puesto también al país en el mapa de las economías digitales mundiales. Jorge, hace poco tuvimos una noticia en nuestro informante donde pues precisamente este presidente da un paso para que El Salvador oficializara también al Bitcoin como una de sus monedas oficiales, y pues digamos que están precisamente en ese proceso.
Durante su presencia, uno de los principales indicadores, su presidencia, perdón, los principales indicadores de la violencia, los homicidios han descendido significativamente, siendo en la actualidad los más bajos que se tienen registros en la historia de este país, lo cual uno diría pues que es realmente muy positivo. No ha desaparecido pues claramente lo que es la inseguridad, la criminalidad, pero por su cara más visible, o sea, ¿por qué? ¿Me entiendes, Jorge? Hay como un análisis acá que también le hace preguntarse a uno también cuáles son esas cuestiones pues que hacen tambalear precisamente todas estas gestiones del presidente. Fíjate que sí es cierto, lo que pasa es que sí ha tocado fibras sensibles, ¿no? Sin duda, todo lo que has mencionado ha tocado fibras muy sensibles de toda la sociedad, el encarcelar, el limitar en un periodo corto de tiempo implica grandes presiones de este tipo y grandes interrogantes, ¿no? Bukele atribuyó el éxito de esta reducción de los homicidios a sus políticas de seguridad enmarcadas en el conocido Plan Control Territorial, una política que no difiere mucho de las estrategias desplegadas por otros gobiernos y que a la larga resultaron un fracaso, provocando un resurgimiento de la violencia con el ejército y la policía en la calle, con el fin de recuperar el control del Estado sobre el territorio. La bajada de los datos de homicidios parecían confirmar que funcionaba. Las políticas securitizadoras de mano dura siempre han sido populares no solo en El Salvador, sino en otros contextos latinoamericanos donde la criminalidad ha puesto y pone en jaque al Estado. Pero estas políticas por sí solas nunca han logrado frenar la violencia a largo plazo. No sabemos si en esta ocasión acertarán o solo es un espejismo, como ha estado sucediendo en otros lugares. Atribuir el descenso de los homicidios, que no de otros actos ilícitos como las extorsiones, el narcomenudeo, el robo, etcétera, que continúan siendo generalizados, el éxito del Plan Control Territorial no se ajusta de todo a la realidad, lo cual genera suspicacias, ¿no? A la opacidad en la información y evaluación de esta política se añade un detalle no menor: su implantación a escala nacional no ha sido real. Las maras habían dejado de matar con tanta asiduidad, sí, pero no de extorsionar ni de controlar los barrios de muchas ciudades. Sí queremos entender el porqué de estos cambios y debemos mirar hacia las maras. Si una lección podemos extraer de estos años de violencia y del análisis de los indicadores de criminalidad, es que la capacidad de generar más violencia o de frenarla en seco reside en las maras, no en el Estado, lo cual es delicado y es fuerte el argumento, ¿no? Y su implantación y el arraigo social es su mayor fortaleza, para desgracia de muchos salvadoreños que la padecen. Pero Jorge, si esta política de seguridad no es determinante para comprender las razones de esta disminución drástica de los homicidios, la pregunta es inevitable. ¿Llegaron a algún tipo de acuerdo el gobierno y las principales maras del país que haya propiciado este freno de la violencia extrema de los homicidios? Aquí voy a hacer una pequeña acotación y me acuerda mucho de pronto a una situación en mi país, en Colombia, ya que en su momento, en su gobierno, lo que fue el presidente Álvaro Uribe, digamos que él también arrinconó, opacó estos grupos guerrilleros, lo que es las FARC y demás fuerzas revolucionarias, opacándolas, y pues digamos que eso en su momento en el gobierno, de pronto muy parecido a lo que está pasando, la sociedad lo apoyó, obviamente le gustó la disminución de la violencia, ataques a la población. Y también, digamos que yo te podría decir, Jorge, para ese tiempo yo era todavía muy pequeña, ni siquiera podía ejercer mi derecho al voto,
pero yo sí escuchaba y la gente lo cuestionaba y le decían que si había hecho algún tipo de acuerdo, qué era lo que había pasado precisamente como para lograr arrinconarlos, porque claramente no todo fue a la fuerza, no fue la violencia, porque pues tampoco, digamos, se llegó a una guerra o a enfrentamientos, digamos que siempre los han habido, pero digamos de no forma tan agresiva como para llegar al punto de arrinconarlos. Entonces me acuerda mucho a esta situación, puede ser también, por eso está sobre la mesa esta pregunta, ¿no? Porque no se sabe en concreto si sí o si no, porque además en El Salvador hay un precedente ya en 2012 sobre esta situación que además salió totalmente mal. Pues el gobierno actual de Nayib ha negado la mayor, pues digamos, todo esta situación, pero medios de comunicación salvadoreños lo publicaron y el gobierno de Estados Unidos acusó además formalmente a miembros del ejecutivo de Bukele de participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas que además están encarcelados. Pues la verdad es un tema bastante delicado y la Mara Salvatrucha con presencia pues claramente muy fuerte, muy marcada en este país, pero también tiene un poco de presencia en parte de Estados Unidos. Está catalogada además como un actor criminal transnacional por el Departamento de Justicia estadounidense y sus actividades como pues actos obviamente catalogados como actos terroristas. En El Salvador, las maras son también consideradas organizaciones claramente violentas y terroristas, y el uso de la palabra terrorista es muy utilizada además estas últimas semanas desde el gobierno salvadoreño. No es casual además y se busca así una legitimación interna y una manera de confrontar posicionamientos críticos desde el extranjero. Por ejemplo, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también lo que es el organismo de la OEA, Amnistía Internacional, HRW, el gobierno de Estados Unidos o la propia Unión Europea, entre otros actores relevantes, hacen pues que esta organización, digamos, estén en estas listas de grupos terroristas, de violencia. Entonces, pues Jorge, ahí vamos también conociendo un poco, digamos, esta problemática que ha sido muy violenta precisamente en este país. Y es que fíjate que lo que comentas, todo ese entorno que dibujas durante toda la presidencia de Bukele y a golpe de tweets, porque básicamente por ahí se estaba manejando mucho su comunicación, Bukele ha marcado personalmente la política de comunicación no solo de su gobierno, sino del país, señalando directamente a periodistas, organizaciones internacionales o gobiernos extranjeros que cuestionan sus políticas, más allá de la seguridad y más allá de cualquier otra razón. Él está bloqueando esa información. La marca de El Salvador está asociada a su figura. El estado de excepción ha acentuado su ya personalísima política de comunicación, donde este Bukele sigue anunciando cada día el número de detenidos, mientras señala a todos aquellos que denuncian alguna irregularidad o ponen en cuestión la arbitrariedad de estas medidas. Mientras él comunica, sin freno alguno, su gobierno recientemente aprobó una ley que a efectos prácticos amordaza y restringe el trabajo de medios de comunicación e investigadores que llevan años informando y analizando el fenómeno de las maras y de la inseguridad del país, que están cumpliendo, son periodistas que están cumpliendo con su misión, que es la que debiera ser del periodista, exhibir aquellas debilidades, aquellas problemáticas, para que se siente precedente y que por ahí se ataque. Pero aquí lo que aparentemente lo que están planteando es el bloquear toda información, todo género de publicaciones que se hagan en contra de lo que se está haciendo y enmascarar los resultados que al final se están siguiendo. Y me huele muy mal eso, que ahorita la verdad es que hay mucho que comentar en torno a esto, pero no sé si estés de acuerdo con ello. Claro, Jorge, pues esto yo pienso que es precisamente libertad. Esto es un ejercicio, un derecho pues que el país debería tener,
Pero pues es que la apuesta de Bukele desde el inicio de su mandato ha sido clara: recuperar el Estado bajo su personal, pues que digamos que es como lo ha fortalecido, lo ha robustecido. Y una de estas apuestas es que El Salvador deje de ser considerado uno de los países más violentos del mundo. Pero el precio a pagar está siendo pues realmente pues bastante alto, porque el deterioro de la democracia se ha agudizado durante pues precisamente el tiempo que lleva Nayib Bukele como presidente de El Salvador. La deslegitimación pública hacia la prensa, los defensores de derechos humanos, las organizaciones internacionales de desarrollo, gobiernos mundiales y oposición, y pues muchas entidades más. Ha sido pues una constante, además en estos 3 años, y detener y encarcelar a miles de ciudadanos acusados de terrorismo ha sido como su respuesta digamos, de forma inmediata, a corto plazo, ante el reciente desafío de las maras. Pero la propia naturaleza de la criminalidad en El Salvador, como en el resto, pues de pronto de países que la padecen, que tienen presencia de pues, de esta organización, es también, digamos, muchas falencias o problemáticas que hay a nivel social. Y es aquí donde hay que poner, digamos, de pronto más atención, y que Nayib Bukele actúe también desde allí para enfrentar estas situaciones, sin olvidar, por ejemplo, que también hay inseguridad, que también hay problemas de salud pública. Entonces, él se ha perdido ese foco, Jorge. Se ha enfocado simplemente a enfrentar este grupo militar, porque como bien él lo dice, quitar a El Salvador de estas listas que hay a nivel mundial como uno de los países más violentos, pero y las demás problemáticas, que la desigualdad, la salud, ¿qué ha pasado con eso? Y es que fíjate que, sin embargo, con todo este contexto que se está planteando, la gran mayoría de los salvadoreños está avalando las políticas de Bukele, aún a costa de rebajar la calidad democrática del país, de rebajar la comunicación, de rebajar las libertades de asociación. Los riesgos de esta decisión son muy elevados, y hemos visto el precio que han tenido que pagar países que han incurrido en estos principios. Pero en realidad no debería haber incompatibilidad alguna en hacer frente a la inseguridad con avanzar en la democratización y la gobernabilidad, que sería la búsqueda. 3 décadas de políticas erráticas de seguridad no han conseguido frenar la violencia en El Salvador. Esa es una realidad. Aumentar exponencialmente el número de salvadoreños en prisión y rebajar las garantías democráticas tampoco resolverá esta vez la criminalidad y la violencia que vive el país. Lamentablemente todo esto, sí, muchos presos, muchos movimientos, pero no se ha traducido en resultados efectivos, no ha bajado la criminalidad ni la violencia, que ese es de los reclamos importantes. Jorge, y esto que tú dices lo vemos plasmado en que el pasado 26 de marzo, pues de este año, fue el día más violento en la historia reciente de El Salvador. Esta jornada hubieron 62 salvadoreños asesinados, según el balance preliminar, pues que presentó en su momento la Policía Nacional Civil. Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido en este pequeño país centroamericano, un habitual en la parte alta de los rankings de los lugares más violentos del mundo, como ya lo mencionamos, basta señalar que desde que arrancó el año y hasta, digamos, hasta hace poco, se habían registrado en promedio 19 asesinatos por semana. Nadie se había reivindicado hasta el momento, digamos, de esta masacre, se podría llamar. Nadie hasta el momento, digamos, que ha asumido responsabilidad, nadie se ha reivindicado, pero en El Salvador pocos dudan que las maras o pandillas, que también, digamos, refuerzan la violencia en este territorio, lleven pues décadas matando, extorsionando, dominando territorios, y pues que puedan estar detrás de este acontecimiento. Luego de lo que pasó, la administración del presidente Nayib Bukele desató contra estas estructuras criminales
la que quizás sea la ofensiva jurídica, mediática, policial y militar más intensa desde que surgieron estos grupos hacia inicios de los años 90. Pues al siguiente día, el 27 de marzo, el gobierno logró que el Congreso aprobara un estado de excepción, que entre otras cosas limita la libertad de los medios de comunicación para difundir mensajes o comunicados de las pandillas, una medida que ha sido pues claramente muy criticada por periodistas e inclusive por la misma sociedad salvadoreña, que la ven como un intento de imponer solamente una versión, la versión oficial, pues que digamos que es la que diga su gobierno, su gabinete, cuando claramente, Jorge, nosotros sabemos pues que la información debe ser contrastada, debe ser realmente indagada, todo puede ser cuestionable, pero lo importante es realmente decir la verdad, y pues acá se está de pronto negando eso porque por más cosas buenas o malas que sean, ellos también comunican y la sociedad tiene el derecho a saber esas cosas. Fíjate que todo esto me genera un gran desaliento porque las noticias que inicialmente se recibieron de este presidente Nayib fueron muy favorables, ¿no? Es decir, que se sorprendieron de los resultados que estaban teniendo, pero lamentablemente está siguiendo esquemas muy similares a los ya, se me viene a la mente la retórica de Chávez en Venezuela, en donde decía, o estás conmigo o estás contra mí, solamente dos alternativas, o él o estás mal, y entonces viene la represión y viene la cárcel, ¿no? Y eso se ha vivido, se está empezando a vivir también lamentablemente en México, también con una figura de criminalidad enorme. Aquí estamos hablando del día más dramático, con 62 fallecimientos. Aquí estamos hablando que hace 4 días tuvimos el segundo día más pesado, con 132 muertos. Y esta administración lleva 100,000 muertos y más de 100,000 desaparecidos. Es impresionante. Ha habido más muertos que en la guerra de Ucrania. Y bueno, todo esto nos hace pensar que las tendencias políticas que se están manejando están obedeciendo a un esquema muy particular de asociación con el grupo de narco, con el grupo que tiene un poder económico muy fuerte, y se está asociando con la necesidad de la búsqueda de una buena imagen por parte del gobierno, ¿no? Entonces, no quiero llegar a conclusiones que son verdaderamente de escalofrío, ¿no? De escalofrío. Claro, Jorge, y es una situación que nos preocupa porque como bien tú ya nombraste por ahí uno que otro gobierno, pues realmente no queremos más represión acá en la región latinoamericana, queremos precisamente es la libertad, no queremos más dictaduras, y al parecer el gobierno pues del presidente se está encaminando un poco hacia allá, y tal vez es un poco cuestionable que él solo se ha enfocado en una problemática, pero Jorge, mira que según estudios de la Oxfam, El Salvador es uno de los países de América Latina y el Caribe que reportan además altos niveles de desigualdad económica y social. También una de sus grandes problemáticas es que tiene un gran porcentaje donde su población salvadoreña es migrante hacia el país estadounidense. Como bien ya conocemos, ellos atraviesan varias fronteras hasta llegar pues a la de México con Estados Unidos, llegando así a 2.900 millones de personas que viven fuera de su territorio. También muchas han huido a causa de la violencia claramente, y pues se calcula además que estas personas que han logrado migrar pueden, digamos, recaudar las remesas que envían desde esos países al Salvador entre un 21,3% del Producto Interno Bruto de ese país. Además, pues digamos que viene muy golpeado como todos los países, pero pues la pandemia ha traído a esa región una mayor pobreza, mayor desigualdad y además una creciente presión sobre lo que es la clase media. También, pues El Salvador debe centrarse
en otras problemáticas que tiene, como por ejemplo falencias en su rama fiscal, cosa que digamos no hemos visto muy bien de pronto hablar al presidente Nayib sobre estas problemáticas, enfocándose simplemente de pronto en, claramente es un aspecto muy importante lo que es la violencia, estos grupos armados, pero pues realmente el descontento social en este país, a pesar de que vemos que de pronto lo apoyan, pero realmente la gente no tiene calidad de vida. Sí, es toda una problemática y fíjate que ahí es donde tiene uno el ansia y la necesidad que está manifestando el presidente de Estados Unidos con la organización de la Cumbre de las Américas, en donde uno de los temas fundamentales es justamente ver todo el movimiento de personas que están fluyendo hacia Estados Unidos, que están aspirando a ir hacia Estados Unidos, y su preocupación es ir a Estados Unidos, y los gobernantes están viendo que eso se traduce en ingreso, que como lo apuntaste ahorita, estás hablando del 20 y tantos % del Producto Interno Bruto que se le imputable a los remesas que envían de Estados Unidos. Entonces es toda una problemática enorme que estamos viviendo en Latinoamérica, y que el presidente de Estados Unidos está con mucha necesidad de que se lleve a cabo esta magna reunión. Bueno, pues este es el entorno que tenemos con El Salvador. Esta es la imagen que hemos tratado de dibujar de su actual presidente, de Nayib Bukele. Y bueno, mucho hay que decir, por supuesto. Esperamos que les hayamos podido presentar una forma global, en forma global, una realidad de esto y del país de República El Salvador. Y para nosotros ha sido nuevamente un gusto poder habernos dirigido a ustedes. Esperemos que haya sido de su provecho esta plática que estamos llevando a cabo. María Camila, ¿algo que agregar? Sí, Jorge, pues imagínate que de último momento el Congreso de El Salvador aprobó una segunda ampliación del régimen de excepción, pues que ya mencionamos, y pues resulta que este decreto fue aprobado por un periodo de 30 días más a solicitud del Consejo de Ministros del presidente Bukele, con votos de 67 diputados de los 84 que hacen parte de este Parlamento. Pues resulta que además esto tenía una segunda prórroga, que era de esta legislación, pues que suspende el derecho de reuniones, asociaciones, defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. O sea, Jorge, se está limitando aún más precisamente esto que tanto cuestionamos, se está perdiendo esta libertad, lo cual es un poco preocupante también, y creo yo también, digamos, podría disminuir un poco a la imagen del presidente. Creo que no es un poco, digamos, coherente de pronto con políticas que ha hecho, pues ahí vemos, es un poco muy cuestionable esto, y como ya dijimos, no queremos que El Salvador entre a ser otra de las dictaduras más en la región. Pues esta noticia que acabas de dar como que sella muy claramente todo lo que expusimos, y sí es de preocupar. La intención de este programa no es dejarles la preocupación, sino establecerles un panorama general sobre el cual podamos establecer un diálogo, una comunicación, y podamos a lo mejor bosquejar algo que podamos ver como una solución. Eso esperamos todos para nuestros países, y por lo pronto para nosotros ha sido un gusto enorme. Muchas gracias, Camila, por tu compañía y por todos tus comentarios que por supuesto enriquecen muchísimo esta proyección, este cast. Gracias. No, Jorge, gracias a ti, como siempre, muy ameno discutir, no muy agradable, pero realmente es nuestra, pues es la realidad de la que debemos saber precisamente, y por eso es este programa, y esperamos que también les haya gustado a ustedes. Esperamos como siempre sus comentarios, y nos vemos en un próximo programa. Que tengan ustedes muy buena tarde, feliz semana, y por acá nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.